Hola, mi nombre es Damián, soy responsable de la materia, el profesor responsable, y conmigo en el equipo está Ricardo Gilli como JTP, jefe de trabajos prácticos, y está también Martín Norona como profesor ayudante. La materia esta es topografía, como bien dice acá la presentación, es una asignatura del segundo año y tal vez para muchos de ustedes va a ser una de las primeras asignaturas o la primera donde vamos a tener actividades prácticas a campo, a terreno. Normalmente o muchas veces en las disciplinas o en las ciencias, el mismo nombre de la disciplina ya nos permite tener alguna idea de a qué refiere la asignatura. En este caso, la palabra topografía podemos percibir que está formada por dos palabras que son topo y grafía. Y si pensaron que se trata de dibujar topos, están bastante cerca, pero no sería la respuesta correcta. Más bien está asociado a esta imagen. Esta imagen es un teodolito que parece un instrumento que es un poco el instrumento insignia o símbolo de la topografía, pero también de la agrimensura y otras disciplinas. Sin embargo, no es lo único. También podemos ver acá otros instrumentos más sencillos, tal vez como cinta métrica, jalones, brújulas, clinómetros, que también son parte de la topografía. Y en realidad en la asignatura que vamos a estar viendo nosotros, vamos a estar más relacionados a esa parte en cuanto a instrumental que a la primera imagen. Por una cuestión de que las disciplinas nuestras están enfocadas en un trabajo de medición de levantamientos de predios rurales o de plantaciones o de áreas de cultivo, de instalaciones rurales, y no tanto a un trabajo de agrimensura o de mensura, dado que nuestros títulos no nos habilitan para hacer lo que es legalmente una mensura para generar, por ejemplo, el plano del título de la propiedad de un lote o la subdivisión legal de un lote o una propiedad. Por lo tanto, vamos a enfocarnos más en herramientas más bien sencillas, que de menor costo también, que hay más probabilidad que uno tenga al alcance cuando necesite hacer una actividad. También está relacionado a esta imagen. Por ejemplo, acá vemos 4 jalones, que va a ser un término que por ahí es nuevo, la palabra jalones para ustedes, pero vamos a estar viéndolo y usándolo en la cursada. Los jalones son esas estacas o caños pintados de rojo y de blanco que se usan para marcar en el terreno. Y en este caso una alineación donde vemos que están colocados en línea sobre una superficie que, bueno, evidentemente tiene un trabajo realizado de terrazas o alguna cuestión de nivelación para una obra. También vamos a estar viendo cartografía, y una de las cartografías que más se relaciona con la topografía es cartografía de este tipo, donde cada una de las líneas que vemos acá trazadas representa la unión de todos aquellos puntos que tienen una misma altitud o altura. Incluso muchas veces a estos mapas se los denomina mapas topográficos, y generando también la confusión de que la topografía se dedica solamente a estudiar las altitudes, las alturas, el relieve, siendo que es mucho más amplio que eso. Entonces tal vez lo que nosotros vamos a estar viendo, si bien vemos las bases de la topografía, vamos a estar viendo muchas actividades que serían más bien de una subdisciplina o algo un poco más chico, que serían las mediciones rurales o la mensura rural. Cuando encaramos una disciplina, también es interesante o importante pensar un poco para qué. O sea, ¿para qué vamos a estar adquiriendo el conocimiento? Y un poco en ese sentido ya lo había mencionado antes. O sea, no vamos a dedicarnos a la agrimensura o a la medición de lotes con fines de generar planos, de los planos legales, como ser de título de propiedad o loteos o catastro, sino que vamos a estar realizando mediciones de áreas que se han hecho alguna actividad, o vamos a estar buscando límites de un lote que ya fue mensurado en su momento, buscando mojones, que son los indicadores o las materializaciones de los vértices de un lote cuando no se los encuentra porque está en el monte o hay malezas o capuera, como se denomina en esta región.
usando las herramientas que vamos a ver en la cursada, podemos llegar a encontrar o marcar por dónde va ese límite, tal vez con una precisión un poco inferior que lo que hace la agrimensura, pero con una gran utilidad en ese sentido. Después hay cuestiones que también van a influir, o sea, no es lo mismo trabajar en áreas, grandes extensiones, trabajar con pequeños productores, trabajar en zonas llanas o trabajar en zona con relieve, trabajar en zona de campo o trabajar en zonas como las de acá, que son más selváticas y que tienen la característica de donde se deja un cultivo o una actividad, enseguida la vegetación ocupa ese lugar y genera bastante trabajo poder hacer mediciones en el lugar. Entonces acá específicamente si vamos a estar pensando en la provincia, estamos en un conjunto de características que son el relieve bastante pronunciado, aunque no extremo como un caso montañoso. Tenemos características de la vegetación, como les decía, y tenemos la característica que en muchas zonas de la provincia hay pequeños productores, lo cual implica un fraccionamiento importante, por lo tanto vamos a estar muchas veces haciendo mediciones de áreas relativamente pequeñas y muchas veces áreas irregulares que genera cuando la zona no es plana o llana. Suele ser que los cultivos van aprovechando las zonas que son aprovechables dentro del relieve y entre los arroyos y genera zonas irregulares. Entonces eso sería un poco ya la respuesta de esta pregunta del para qué. Y también la otra respuesta es que estamos estudiando una carrera de ingeniería. O sea, y ser ingeniero implica por ahí una visión diferente o más, sí, básicamente diferente, y una actitud diferente frente al uso del conocimiento. O sea, la idea es que acá en la asignatura vamos a ver una base de conocimientos que son conocimientos técnicos, herramientas, podemos decir, que puede aplicar el ingeniero para después resolver un problema de ingeniería. Por ejemplo, para citar un ejemplo, nosotros podemos enseñar a calcular la pendiente, que sería la inclinación que tiene el terreno en un lugar, pero probablemente la actividad del ingeniero vaya más allá de calcular la pendiente de un lugar, sino que tenga algún problema ingenieril, como ser que necesite que un camión con una carga específica y una característica específica tenga que circular en una zona y el camión ese tiene la posibilidad de transitar hasta un cierto grado de pendiente y tenga que resolver esa cuestión y tenga que buscar dentro del terreno las zonas que cumplan ese requisito. O sea, como simplemente un ejemplo. Entonces muchas veces el ingeniero se caracteriza más que por el conocimiento en sí, que es muy importante, pero más que eso por la actitud que tiene frente a los problemas o frente a aquellas situaciones que vayan surgiendo. Y eso de sentir que cuando hay un problema es un desafío, es algo que hay que resolver y ponerse a buscar en la cabeza con cuáles son las herramientas y después, bueno, ponerse a buscar donde necesite los cálculos, los datos que necesite para resolver ese problema. Entonces, muchas veces digo que ser ingeniero no es tanto una cuestión del conocimiento, que repito es fundamental, pero es más que nada una cuestión de actitud. Un poco esta pregunta que apareció acá abajo ya fue respondida, o sea, ¿qué voy a hacer con la formación que estoy recibiendo? Pero esto tiene varias aristas. Por un lado tiene la cuestión más bien técnica, pero por otro lado tiene también la cuestión social. Y entonces, por un lado, plantearse que si estamos estudiando en una universidad pública y gratuita, pensar que de alguna forma podemos cumplir un rol social de devolver parte del conocimiento que nos está brindando la universidad, que esta universidad, como todas las universidades públicas y gratuitas del país, funcionan gracias a los impuestos que paga toda la población. Entonces, parte de esto nosotros podemos aplicarlo a ayudar también a aquellas personas de menores recursos que por ahí no tienen la capacidad económica, ¿no es cierto?, de pagar a un profesional que haga el servicio, como ser un agrimensor o un ingeniero que se dedique a hacer el servicio de mensura. Entonces también es
un planteo, más allá de lo técnico, un planteo de un poco la responsabilidad social que nos cabe. Pero también está dentro de qué rubro, qué parte de una actividad vamos a aplicar ese conocimiento. O sea, en la topografía o las mediciones rurales las podemos aplicar tanto en la planificación, o sea, si vamos a diseñar cómo vamos a hacer el uso de la actividad, el uso de las tierras de un lote con las distintas actividades que se van a producir. Vamos a tener herramientas para eso, vamos a tener herramientas para planificar una instalación rural en base a las características que eso requiera. Por ejemplo, la planificación de un cultivo que que se vea afectado por las heladas. Pongamos, por ejemplo, un cultivo de mamón o de ananá. Entonces hay ciertas características que hacen que una zona sea menos proclive a las heladas. Por ejemplo, si en Misiones que siempre hay alguna ondulación del terreno, las pendientes, o sea, al lado del cerro que está expuesto hacia el sur va a ser el que menos apto sea, mientras que hacia el norte y oeste o noroeste sería más apto porque va a estar recibiendo más sol y va a estar recibiendo el último sol de la tarde, por lo tanto va a ser menos proclive a sufrir heladas. Entonces son elementos que nos pueden servir para la planificación. También en la producción, pues un cultivo que ya está realizado, uno lo puede ver qué superficie tiene, entonces está relacionado a la producción. Y un cultivo que se efectuó pero que no prosperó en toda su superficie, uno puede ver cuánto realmente está vivo o está produciendo. Por ejemplo, una zona que hubo una sequía y en parte que el suelo era más seco se secó, o al contrario, por inundación o por ataque de hormigas en caso de la actividad forestal. Entonces, bueno, uno puede evaluar la producción o aportar datos que ayuden a evaluar la producción. Y también otros fines son la investigación, o sea, hay muchos trabajos de investigación donde la información topográfica es relevante para esos estudios. ¿Y dónde voy a ejercer? Un poco ya lo mencioné al principio, sería relacionado al lugar geográfico y las características propias que tiene ese territorio, que van a hacer que por ahí la disciplina se aplique un poco diferente. Y eso incluye normalmente para quiénes. O sea, no es lo mismo pensar en trabajar con pequeños productores que trabajar para una empresa. Entonces, eso hace que si uno te atiene, a partir de que uno tenga una idea de dónde va a trabajar, en qué lugar y en qué tipo de actividad, puede ir enfocando la asignatura, porque como siempre digo, la carrera y las materias van a estar generando una base, pero realmente el ser ingeniero va a salir de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, en cuanto a se entusiasme, se motive con alguna parte o una cuestión específica de la materia y profundice en eso y se especialice, porque es muy amplia nuestro campo de acción. Entonces vamos a tener una base de todo, un conocimiento general, pero para realmente ser buenos, digamos, en algo, vamos a necesitar dedicarnos y ser un poco autodidactas en ese tema en especial. Bueno, vamos a ver algunas definiciones de topografía, que al final todavía no les dije qué significa la palabra topo y la palabra grafía, muchos ya lo habrán notado. Pero en esta primera definición menciona más que nada los instrumentos y los métodos para obtener información, para analizar una parte de la superficie terrestre. Lo que quiero mostrar es un poco en qué resalta o qué destaca cada una de las definiciones. En este caso habla de un conjunto de procedimientos para determinar las posiciones de los puntos en la superficie de la Tierra. Mientras que el primero más que nada hablaba de los métodos, este habla de procedimiento para determinar la posición de un punto o de puntos. ¿Por qué habla de puntos y no habla de líneas o de superficies? Porque en realidad el conjunto de puntos van a formar las líneas, van a formar las áreas. Entonces, definir la ubicación del punto sería la base para poder determinar lo demás. También esta definición ya habla de la descomposición de la palabra y de su origen, que topo se refiere al lugar y grafos a descripción. El grafo mayormente se asocia al graficado, a la representación gráfica en muchas asignaturas,
en esta definición es más aceptado, más general a descripción que solamente a graficado. Si bien en gran medida la topografía pasa por la representación gráfica, que serían los planos o mapas, también hay otro tipo de datos de la descripción que son numéricos, como ser el valor de la pendiente, o sea, la inclinación del terreno, la altura, el valor del azimut, que es medido respecto al norte. Y habla la definición esta de principios y procedimientos que tienen por objetivo la representación. Entonces estábamos viendo que en la primera definición más que nada se centraba en la obtención de la información, en los métodos para obtener información del terreno. En la segunda hablaba de determinar la posición de puntos y en esta habla de más que nada se centra en la representación gráfica. Y en realidad yo diría que la topografía es todo eso, o sea, obtener la información, poder determinar la ubicación de puntos sobre la Tierra, poder representar gráficamente. Pero también es a la inversa, o sea, tener la representación gráfica y poder plasmar eso en el terreno o plantear eso en el terreno, que sería el caso, como mencionaba hoy, si usamos la topografía en la planificación. O sea, yo digo, bueno, acá voy a hacer un corral de encierro de animales, va a tener esta medida o esta medida, entonces puedo dibujar un plano y ese plano tiene que poder ser planteado en el terreno, que quede con las dimensiones y las formas que se haya diseñado, o si lo diseñó un veterinario pueda aplicarse. O si yo agarro un lote y lo divido en base a las características del suelo, del relieve, cuál es la zona más apta para forestación, para pastura, para el cultivo de ananá, para usar los ejemplos anteriores, que eso después se pueda, ese plano, ir al terreno y realmente marcar los límites, cómo se planificaron. Pero a su vez, la topografía es considerado como geodesia práctica, o sea, sería un sinónimo de la topografía. Y acá habla de que representa partes menores de la Tierra, partes menores de la Tierra, donde la superficie puede ser considerada plana. Y este es clave, o sea, la pequeña definición acá, o afirmación, es un punto clave de la topografía. Porque los métodos que usa solamente son aplicables cuando la superficie puede ser considerada plana. Plana en el sentido de que la redondez de la tierra no esté afectando, no de que no tenga relieve. O sea, el terreno por lo general, más si hablamos de Misiones, tiene un relieve, no es plano, pero poder que la redondez de la tierra no lo esté afectando. Entonces quedaría de esta forma: la geodesia sería la ciencia que engloba a la topografía, que sería una parte de la geodesia, que es la geodesia práctica, pero también está la geodesia superior, que sería otra parte de la geodesia. Si miramos, la geodesia estudia las formas y las dimensiones de la Tierra referido a planeta, en todo su tamaño, o sea, en toda su extensión, y los campos de gravedad, las variaciones temporales. La geodesia superior, o geodesia propiamente dicha, o sea, como que la superior es la geodesia en sí, estudia la Tierra en términos globales, o sea, pensándolo como en su totalidad, para representarlo y determinar. Mientras que la geodesia práctica, que sería la topografía, estudia las partes menores de la Tierra, o sea, aquellas partes donde se puede considerar que la redondez de la Tierra no genera un efecto, que se considera más o menos 50 kilómetros. O sea, si yo algo que quiero estudiar tiene más de 50 kilómetros, no podría aplicar los métodos de la topografía, porque si supera esa distancia, el efecto que tiene la redondez de la Tierra va a hacer que mis mapas sufran deformaciones y no sean reales, digamos. Entonces, si yo quiero hacer un estudio del municipio de El Dorado, dibujar, por ejemplo, todos los límites de los lotes del Dorado, lo puedo hacer con los métodos de la topografía, porque el Dorado empieza en el kilómetro 0, que está el río, y termina en el kilómetro 20, 22, no recuerdo bien. Ya en el 24 está el 9 de julio, por lo tanto hay menos de 50 kilómetros de extensión, por lo tanto puede ser representado con los métodos de la topografía. Sin embargo, si quiero dibujar las rutas de la provincia de Misiones, por ejemplo, la provincia de Misiones tiene más o menos, redondeando, 300 kilómetros de Iguazú a Posadas y 100 kilómetros de ancho.
entonces no puedo ya representarlo con los métodos de la topografía. Entonces tengamos esto bien claro, la topografía solo se puede aplicar si la superficie que voy a estudiar, o sea, medir, o sea, graficar, o sea, hacer un plano, tiene menos de 50 kilómetros de extensión.